Y cuando yo le aplique esa carga en el voladizo, se genera una deformación delta. Ahora voy a coger esta misma viga, la misma viga, tiene el mismo refuerzo longitudinal y digamos que le coloco más refuerzo transversal. Esta le coloco mucho más refuerzo transversal que la primera. Y hago el mismo análisis. Aplico carga y miro cómo se deforma. Y por último tengo esta misma viga, esta es la misma viga, pero como ustedes ven acá, digamos que tiene el mismo refuerzo longitudinal, es la misma sección transversal, los mismos materiales, lo único que estoy modificando es que esta tiene mucho más refuerzo transversal que las dos anteriores. Aquí aplicamos una carga P y cuando yo aplico esa carga P, mi viga se deforma una magnitud delta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esas tres estructuras y les voy a graficar la carga P, este es P, contra la deformación. Entonces voy a ver qué pasa, cómo se va deformando la estructura a medida que yo estoy aplicando la carga P. Entonces, cuando yo aplico esa carga P, ella primero tiene una deformación que están en el rango elástico. Este es un comportamiento elástico. Y de aquí para adelante, digamos que viene el comportamiento plástico. De ahí en adelante es la zona plástica. De acá para acá es todo el comportamiento plástico. O también el comportamiento inelástico. Recuerden que inelástico es porque simplemente la relación esfuerzo de carga de formación no es lineal, sino que es curva. Por eso la llamamos zona inelástica. Y lo que decimos es, en el primer caso, digamos la estructura tiene este comportamiento, llega a una máxima capacidad y falla. En la segunda, digamos, va a tener más capacidad. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo confino el concreto del elemento estructural, él tiene un aumento en la capacidad por el tema del confinamiento que me garantiza ese comportamiento, ese mejor comportamiento del concreto que está confinado, comparándolo con un concreto que no esté confinado. Y por último, este tiene mucho más confinamiento, entonces voy a tener una mayor curva, o sea, va a tener mayor capacidad y más deformación, se va a poder deformar más. Listo. Entonces, digamos que el grado de disipación de energía, la definición del grado de disipación de energía se define como la capacidad de deformación, la capacidad de deformación en el rango inelástico que tiene la estructura. Es la energía de deformación que tiene la estructura en el rango inelástico. Esa es la definición del grado de disipación de energía. La energía que es capaz de disipar la estructura en el rango inelástico. Entonces, en el rango inelástico, este es el comportamiento, o sea, de acá en adelante es el comportamiento inelástico. ¿Listo? Energía es igual a ¿qué? Es igual a trabajo. Y trabajo es fuerza por deformación, o sea, es una fuerza, la fuerza que yo tengo que aplicar para generar una deformación en la misma dirección. Eso es trabajo, fuerza por deformación. O sea, que yo podría decir acá, en esta gráfica, que la energía va a ser el área bajo la curva, porque miren que el área bajo la curva, esta área es igual a ¿qué? Es igual a P por D, y P por D es energía. O sea que esta energía, este es el trabajo que hace, que es la energía, y esta es la energía de deformación que tiene esta primera, listo, la primera estructura que vimos, o sea, la primera viga, esta primera viga. Ahora, la segunda viga tiene más energía, es capaz de disipar más energía. Sí, miren, tiene mucha más área bajo la curva que la primera. O sea, esa estructura es capaz de disipar más energía deformándose que la inicial. ¿Listo? Y por último tengo una tercera curva que es esta última de acá,
Y esa tercera va a tener mucha más energía de deformación que las dos anteriores. Entonces, ¿eso qué nos permite? Eso nos va a permitir que cada una de estas estructuras se va a comportar mucho mejor cuando yo le aplico carga. O sea, si yo aplico carga, yo voy a preferir tener una estructura que tenga más capacidad de deformarse antes de fallar. Y eso enseguida vamos a mirar por qué. ¿Listo? Entonces, digamos que nuestra norma tiene definido 3 grados de disipación de energía, que son grado de disipación de energía mínima, DMI, que son los 3 grados que tenemos por acá, vean. El primer grado de disipación de energía es el que denominamos DMI, porque es el grado de disipación mínima de energía, eso es lo que quiere decir esto. Disipación mínima de energía. Tengo un segundo que se denomina disipación moderada de energía, grado de disipación DMO, que es grado de disipación moderado. Y por último tengo grado de disipación de energía especial, que es DES, disipación especial de energía. Y eso está relacionado con estas tres curvas. Como vieron, es la disipación mínima, una estructura con disipación mínima, una estructura con disipación moderada y una estructura con disipación de energía especial. Y esos grados de disipación de energía, lo que me están diciendo es que una estructura es más o menos vulnerable con respecto a la aplicación de cargas. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente esta estructura que tiene disipación mínima es más vulnerable a la aplicación de cargas que una estructura que tenga grado de disipación de energía especial. ¿Sí me entienden? O sea, una estructura que tiene menos capacidad de deformarse es más vulnerable estructuralmente que una estructura que tiene menos capacidad, que tiene más capacidad de disipación de energía que la otra. Me explico. Por ejemplo, yo tengo una estructura de, digamos, de madera y tengo una estructura de acero. ¿Listo? Y les aplico cargas. ¿Cuál va a ser capaz de disipar más energía por deformación? La que tenga un material que sea mucho más elástico. O que tenga mejor comportamiento plástico que tenga mejor comportamiento plástico. En función de eso sabemos que, por ejemplo, la madera, digamos, ella solo se comporta bien en el rango elástico, rápidamente se va a partir en el rango elástico, mientras que el acero sí tiene un mejor comportamiento en el rango inelástico. Entonces, para cargas va a ser mejor tener una estructura de acero que una estructura de madera. A eso está relacionado estos grados de disipación de energía y apenas ahorita juntemos los dos conceptos de vulnerabilidad y amenaza, es que nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Listo. Entonces, hablemos del segundo concepto, ya hablamos del primero, que es el concepto de vulnerabilidad estructural, que está tiene nuestra norma. O sea, yo como defino la amenaza, defino es la cantidad de movimiento sísmico que espero se dé en un lugar determinado del país, en un lugar determinado del país, cuando en el tiempo, ¿listo? Entonces miremos eso cómo lo asociamos. Entonces, les voy a mostrar un mapa que está acá al final. Este mapa. Este mapa está tomado de la norma. Este mapa está en la página A17 y es la figura A231 de la norma. ¿Listo?
Les agradezco que apaguen el micrófono para poder desarrollar la clase bien. Yo con los micrófonos prendidos es difícil, muchachos. Listo, entonces yo tengo este, es el mapa de amenaza que tenemos nosotros en el país. Entonces nosotros en el país tenemos 3 niveles de amenaza, que son amenaza alta, que es lo más oscuro que hay en el mapa, amenaza intermedia, que es lo gris, y amenaza baja, que es lo blanco. Entonces, recuerden que estamos hablando que la amenaza está definida en función de una localización. O sea, no es lo mismo que yo esté por acá en Puerto Carreño a que yo esté, por ejemplo, en Cali. El sismo que yo espero que llegue a Cali es mucho más grande que el sismo que yo espero que llegue a Puerto Carreño. ¿Por qué? Porque históricamente los sismos que se producen en las zonas aledañas a Cali son sismos que producen energía mucho más grande que los que se producen cuando se generan sismos cercanos a Puerto Carreño. Entonces eso es, en la historia se tienen, digamos, unas estadísticas de cuáles son los sismos que se han producido y esos sismos cómo han afectado cada uno de los lugares geográficos de nuestro país, y a partir de eso entonces se hace un análisis estadístico y se define cuál es esa probabilidad de que ocurra un sismo con un periodo de retorno definido como está definido en la norma y que no tenga y que tenga un 5% de excedencia en esa cantidad del sismo. ¿Listo? Entonces, como les estaba explicando acá, ese sismo esos sismos o esa amenaza está en función de un parámetro que nosotros denominamos las sismofuentes. ¿Qué son las sismofuentes? Las sismofuentes son las fuentes sísmicas que generan históricamente sismos en el país. Entonces, digamos que en general nosotros tenemos en el país sismofuentes asociados a 3 tipos diferentes de eventos sísmicos. Entonces, tenemos sismofuentes asociadas a movimiento de placas tectónicas. Ese es el primero. Movimiento de placas tectónicas. El segundo son sismofuentes asociados al tema de fallas geológicas, movimiento de fallas geológicas. Listo. Y tercero, tenemos sismofuentes asociadas a actividad volcánica. Entonces, hagamos un recuento de cuáles son esas sismofuentes. Como ustedes saben, nuestro país hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde por toda esta zona de acá tenemos la placa Nazca, la placa del mar, que en toda esta zona de acá está generando un proceso que denominamos un proceso de subducción. Entonces, en ese proceso de subducción, yo tengo la placa continental, digamos, esta es la placa continental, y aquí está la placa Nazca que se está hundiendo o se está generando una subducción de esa placa por debajo de la placa continental. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta interfase de acá se genera un tema de fricción. Aquí hay una fricción con el movimiento de las dos placas. Digamos, en algún momento, debido a esas fuerzas de fricción tan altas, el movimiento se detiene, pero él sigue acumulando energía y al final ella se suelta, y al soltarse esta superficie, entonces genera sismicidad. ¿Listo? Y eso es lo que generalmente ocurre en todos los sismos que se producen en toda esta zona. Si ustedes saben, pues, este mismo fenómeno produce sismos en Ecuador. Los sismos de Ecuador generalmente son producidos por este efecto. Los de Perú, los de Chile, los de Japón, los de Centroamérica, los de México, los de toda la zona de la falla de San Andrés. Ahí volteamos por Alaska, damos la vuelta por China, por Japón, todas las islas de la Polinesia. Todo eso es parte de todo este cinturón de fuego del Pacífico. Listo, y en general lo que se produce ahí es este tipo de fenómenos. Listo.
Entonces, ese es el primero, movimiento de placas tectónicas, el fenómeno de subducción que se genera en esta zona. Bueno, lo segundo que tenemos es, digamos, por efecto de placas geológicas de placas, movimiento de placas tectónicas, perdón, tenemos otro efecto en esta zona de acá. Aquí está lo que se denomina la placa Caribe y aquí está la placa continental. En este caso, el fenómeno no es de subducción, sino simplemente de fricción por movimiento en esta dirección. Entonces, las placas se están moviendo en esta dirección, pasa el mismo efecto de acumulación de energía en la interfase, se acumula energía y luego hay una liberación súbita y genera sismicidad en esta zona. ¿Listo? Bueno, entonces, en función de movimiento de placas tectónicas tenemos esos dos efectos. El segundo que hablamos era el tema de fallas geológicas. Nosotros en el país, digamos, tenemos un sistema de fallas, no es una falla, una sola falla, sino que es una serie de fallas que están por toda esta zona de acá, que se denomina el sistema de fallas del Romeral. Todo este es sistema de fallas del Romeral y digamos que, como les cuento, no son continuas, sino que son un montón de fallitas que se unen hasta llegar en toda esta zona. ¿Listo? Y lo otro que tenemos es lo que se denomina las fallas del Piedemonte Llanero. Entonces, en toda esta zona del Piedemonte Llanero que tenemos por acá, digamos, hay un sistema de fallas que también generan históricamente sismicidad. Adicionalmente, pues en algunos otros sitios, pues habrá algunas fallas adicionales que generen sismicidad, pero digamos que los fenómenos principales se dan en estos dos tipos de sistemas, el del Piedemonte Llanero y lo que es el sistema de fallas de Romeral. Adicional a eso, digamos, tenemos un efecto importante que está como en esta zona de por acá, cerca a Bucaramanga, en el municipio de la Mesa de los Santos, y ahí tenemos un fenómeno que se denomina el Nido de Bucaramanga. El Nido de Bucaramanga es un sitio geográfico que genera sismicidad todos los días en el país. Digamos que porque esos sismos que se generan ahí no tienen tanta afectación en el país, porque generalmente los sismos que se generan en esta zona son sismos de una profundidad importante, generalmente son sismos que se producen a más de 100 kilómetros de la superficie terrestre. Entonces, digamos que cuando ya llegan a la superficie, llegan con una atenuación muy importante y por eso no generan efectos sísmicos importantes. ¿Listo? Bueno, y de lo otro que hablábamos era el tema de la sismicidad asociada a los efectos volcánicos, a la actividad volcánica. Entonces, de acuerdo con eso, tenemos el tema del volcán Galeras por acá en esta zona. Tenemos en esta zona los volcanes de Santa Isabel y el que está en el Nevado del Tolima, y el otro que está por acá cerca a Manizales, que es el Nevado del Ruiz, el volcán Nevado del Ruiz. Entonces, históricamente, digamos, esas zonas producen sismicidad y, digamos, pueden generar sismos importantes. Entonces, en función de qué tan lejos o qué tan cerca me encuentre yo de sitios que históricamente producen sismos, todos estos sabemos que históricamente producen sismos, pero algunos sabemos que los sismos que producen son mucho más grandes de los que producen otras sismofuentes. Entonces, en función de eso, es que definimos los niveles de amenaza y como ustedes saben históricamente, por ejemplo, este efecto de la subducción genera sismos muy grandes en esta zona. Adicionalmente, esta falla también ha generado sismicidades muy importantes. Digamos que asociado a este efecto del movimiento de esta placa, tenemos el sismo, por ejemplo, de Pereira, de Pereira y Armenia. El de Popayán fue asociado a este efecto de este sistema de fallas. Lo mismo el sismo de Murindó, en los sismos de Tauramena
que se sintieron en toda la zona de Yopal, Bogotá y eso, están asociados a esto. Entonces, en función de eso es que vamos definiendo ese nivel de amenaza. Entonces, como ustedes pueden ver acá en el mapa, digamos, todos esos efectos se ven reflejados en todo el sistema de sismofuentes. O sea, mientras más cerquita esté yo de estas zonas que producen sismicidad grande con alguna frecuencia, entonces vamos a estar en una amenaza alta. Lo mismo, bueno, esa es toda esta zona de acá, esta V de acá, que ya más o menos les expliqué de dónde viene. Y digamos las transiciones a zonas que no producen sismicidad o que estos efectos llegan con alguna atenuación, entonces por eso se definen las zonas intermedias y bajas. ¿Listo? Entonces, en función de eso, es que vamos a definir nosotros los niveles de amenaza. Entonces, en conclusión, hasta acá, ¿qué tenemos? Digamos, tenemos 3 niveles de vulnerabilidad estructural que están asociados a los grados de disipación de energía. Que tenemos grado de disipación de energía mínima, moderada y especial. Y adicionalmente tenemos 3 grados de amenaza sísmica, que nuestra norma las define como la amenaza sísmica alta, intermedia y baja. Y esas amenazas simplemente son definidas están definidas por la localización geográfica de nuestra edificación. Me voy a devolver acá para que continuemos en esta parte de acá. Listo. Entonces ya definidos esos 2 parámetros que son la amenaza y la vulnerabilidad, vamos a entrar a hablar de un tercer parámetro o de una tercera definición, que es la definición de riesgo. Entonces digamos que en general, no solo para este tema sísmico, sino que en general el riesgo yo lo puedo definir como la conjunción entre la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Listo? O sea, yo puedo decir que siempre el riesgo va a ser la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una amenaza muy alta y quiero mantener controlado el riesgo, para esa amenaza tan alta, yo tengo que tener algo que sea muy poco vulnerable. De tal forma que esa vulnerabilidad me pueda atacar a esa amenaza. Entonces, con eso, por ejemplo, les quiero mostrar un ejemplo de que este concepto no solo es aplicable al tema estructural, sino que en cualquier efecto yo puedo hablar del riesgo. Entonces, digamos por ejemplo, que yo estoy en las instalaciones del Politécnico y yo quiero saber cuál es el riesgo de que el Politécnico se inunde. ¿Cuál es el riesgo de que haya una inundación en el Politécnico? Entonces, ¿cuál es la amenaza? La amenaza es que geográficamente el Politécnico está localizado entre el río Medellín y la quebrada La Presidenta, que históricamente esos 2 afluentes, digamos más la quebrada que el río, históricamente han producido inundaciones en la institución. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo un nivel de amenaza, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el riesgo de que se inunde un sitio específico de uno de los bloques? Por ejemplo, el P17. ¿Cuál es el riesgo de que se inunde? La amenaza la tenemos ahí. Ahí está el río y la quebrada. Y yo eso no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque los ríos están ahí. ¿Listo? Yo sí, ¿qué sí puedo hacer para disminuir esa amenaza? Ah, pues entonces puedo hacer diferentes cosas. ¿Y cómo ataco eso? Con vulnerabilidad, haciendo menos vulnerable mi estructura a que se genere esa inundación. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, entonces, ¿qué tal si es diferente si yo tengo canalizados el río y la quebrada, así no los tengo? Obviamente que va a ser menos vulnerable a la amenaza si yo canalizo esos 2 afluentes, ¿cierto? Pero eso no es todo. ¿Qué tal si yo digo, entonces vea, el edificio
Si yo sé que la cota de inundación es de 1 metro, en 1 metro por encima del nivel, o 2 metros por encima del nivel del nivel de agua normal. Entonces, ¿qué digo? Entonces voy a hacer mi nivel de piso que esté a 1.50. Y con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la vulnerabilidad. Pero si yo no hago nada, entonces tengo una amenaza muy alta y una vulnerabilidad muy alta, entonces el riesgo de que nos inundemos allá es muy alto. Eso es lo que quiero decir, que yo simplemente puedo atacar el riesgo desde el punto de diseño, desde el punto de vista de diseño, solo lo puedo atacar atacando la vulnerabilidad. La amenaza no la puedo atacar porque la amenaza es un tema natural. La naturaleza es el que me define la amenaza. Entonces, en el riesgo sísmico tengo lo mismo. Tengo una amenaza sísmica y esa amenaza sísmica la tengo que juntar con una vulnerabilidad estructural. ¿Yo qué prefiero? Que yo tenga, por ejemplo, en una zona de amenaza sísmica muy alta, diseñar una estructura que no sea capaz de soportar ese sismo que llegue, no lo puedo hacer. Yo como mínimo voy a tener que diseñar una estructura que esté en la capacidad de disipar toda la energía por deformación que le va a pedir ese sismo. O sea, el sismo lo que le pide a la estructura es defórmese, defórmese, y yo lo que le tengo que dar a la estructura es esa capacidad de que se deforme antes de que colapse. O sea, ella tiene que ser capaz de generar esa deformación sin colapsar. Ese es, digamos, lo que yo tengo que garantizar en el diseño. Entonces, en función de eso, nuestra norma tiene una tablita de aplicación, donde por acá tenemos los niveles de amenaza. Miren, acá tengo la amenaza, que es baja, intermedia y alta. Y por acá tengo la vulnerabilidad. Recuerde que la vulnerabilidad vista desde la norma está definida en los grados de disipación de energía. Y nosotros en la norma tenemos esos 3 grados de disipación de energía, que son disipación mínima de energía, disipación moderada de energía y disipación especial de energía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la conjunción entre esas dos definiciones? Entonces me dice, vea, si usted tiene zona de amenaza sísmica baja, usted va a poder construir estructuras con disipación mínima de energía. Sí. Si yo tengo una zona de amenaza sísmica baja, ¿qué quiere decir? Que el sismo que yo espero que llegue ahí es un sismo que tiene una capacidad de deformar la estructura bajita. Entonces, ¿yo qué hago? Listo, yo le pongo una estructura que se adecue a ese nivel de deformación que le está solicitando el sismo. Pero para esa misma zona de amenaza sísmica baja, ¿yo puedo construir estructuras con disipación moderada? Sí. Si una mínima lo resiste, obvio que una moderada lo va a resistir. ¿Y puede ser una especial? Claro, por supuesto. Si una mínima lo resiste y lo resiste una moderada, obviamente una especial lo va a resistir. ¿Listo? Ahora, vámonos a amenaza sísmica intermedia. Entonces, en amenaza sísmica intermedia nosotros decimos, para amenaza sísmica intermedia yo puedo construir estructuras con disipación mínima. No las puedo construir porque ese sismo va a superar la capacidad de este tipo de estructuras. ¿Puedo construir estructuras con disipación moderada? Sí, para zonas de amenaza intermedia puedo construir edificaciones o estructuras con disipación moderada. Y ¿puedo construir con disipación de energía especial? Sí, por supuesto. Si una moderada lo resiste, obvio que una especial va a tener mucha más capacidad y va a ser mucho mejor, va a tener un mejor comportamiento. Y por último, en zona de amenaza sísmica alta, me dicen, ¿puedo construir estructuras con disipación mínima? No. ¿Moderada? No. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser especial, porque ese sismo va a tener tanta energía de deformación que yo tengo que tener una estructura que sea capaz de asumir esa energía de deformación que le está pidiendo el sismo. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es la aplicación entre la amenaza que está en estas columnas y la vulnerabilidad
que está definida en estas filas. El diseño más económico es cuando yo trabajo con esta diagonal. O sea, con eso estoy diciendo que la estructura mínima que debo construir en zonas de amenaza sísmica baja es la DMI. En intermedia, ¿cuál es la mínima? DMO. Y en la alta, ¿cuál es la mínima? DES. Eso es lo que quiere decir. ¿Yo en baja puedo construir una DES? Ah, sí, pero es que la DES le vale el triple de lo que vale la DMI. ¿Usted le va a cargar ese costo al dueño? Pues yo no creo que el dueño esté de acuerdo en que usted le aplique todo ese costo. ¿Listo? Obviamente es menos vulnerable, pero el costo es mucho más alto. Entonces hay que hacer un balance entre costo y vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, como les digo, no solo es vulnerabilidad per se, sino que tiene que estar asociada a la amenaza. O sea, yo no puedo desligar la vulnerabilidad de la amenaza. Tienen que ser juntas porque a mí lo que me importa finalmente es el riesgo. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es, cuando yo tengo una amenaza muy alta, yo quiero tener una estructura que sea con una vulnerabilidad muy bajita. Véala aquí. Esta es amenaza alta con vulnerabilidad baja. Ahora, en amenaza media, que es esta, miren, amenaza media, yo puedo tener estructura con vulnerabilidad media, que es DMO. Y en amenaza baja, yo puedo tener vulnerabilidad alta. Y ahí es donde conjugo esta diagonal. Bueno, adicional a eso, la norma nos define unos grupos de uso. Unos grupos de uso de estructuras. Y uno de los grupos de uso es el que se denomina el grupo de uso 4. En números romanos. El grupo de uso 4 definido en la norma se define como las edificaciones que son de atención a la comunidad y que deben estar operativas después de la ocurrencia de los eventos sísmicos. Entonces, dentro de esas estructuras de grupo de uso 4 están lo que son los hospitales, están lo que son estaciones de bomberos, lo que están centrales telefónicas, lo que es estaciones de policía, entre otros. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la norma? Que esas edificaciones las vamos a tener que tener una consideración especial en su diseño. Y esa consideración especial es que independiente del nivel de amenaza sísmica, o sea, independiente del lugar geográfico donde estén construidas, estas edificaciones siempre se tienen que diseñar para grados de disipación de energía especial. Independiente de dónde estén localizadas, todas estas edificaciones siempre van a tener que ser diseñadas con grado de disipación de energía especial. Y para eso, como para, digamos, llegar como a un punto, es importante que ustedes tengan claro que, por ejemplo, en el sismo de Armenia, después de que ocurrió el sismo de Armenia, una urbanización que, digamos, recientemente había sido construida y tenía sistema de gas, toda esa urbanización sufrió un colapso masivo y se rompieron todas esas redes de gas y se generó un incendio muy importante. La gente empezó a llamar a los bomberos y los bomberos no llegaban y no llegaban y no llegaban. Después se dieron cuenta que lo que había pasado era que el techo de la estación de bomberos más grande de la ciudad había colapsado y había caído encima de todos los carros de bomberos. Y había habido también muchas muertes ahí y ellos no pudieron prestar el servicio de apagar los incendios. Entonces miren qué tan importante es que independiente de
donde estén localizadas este tipo de edificaciones, tengamos una consideración especial en su diseño. Y por esto es que entonces en la norma se define ese grado de disipación de energía siempre para esas estructuras que sean ese grupo de uso 4. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, teniendo claro estas definiciones, nosotros estamos diciendo, vea, es que yo quiero para una zona de amenaza sísmica alta, diseñar una estructura con grado de disipación de energía especial o moderado o grado de disipación de energía mínimo. Pero yo simplemente lo estoy diciendo. Yo tengo que, no solamente lo tengo que decir, sino que yo tengo que garantizar que eso en la realidad se presente. O sea, que eso se pueda dar en el diseño de mi estructura. Entonces, de acuerdo con eso, en ese título, en ese capítulo C21 de la norma, se definen esos requisitos mínimos que deben cumplir las estructuras en cada uno de estos grados de disipación para yo poder garantizar que realmente se van a comportar de acuerdo a como yo estoy diciendo. Entonces vamos a ver que los elementos estructurales, yo tengo que definir unas condiciones mínimas para poder garantizar que ellos se van a comportar de una forma u otra. Entonces lo que vamos a ver de acá en adelante es cuáles son esos requisitos. Entonces inicialmente vamos a ver requisitos para vigas de pórticos, estos son los primeros. Esos requisitos van a ser de tres formas. Vamos a tener tres tipos diferentes de requisitos, que son requisitos geométricos, vamos a tener requisitos del refuerzo transversal y vamos a tener requisitos para el refuerzo longitudinal. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de esos requisitos para el refuerzo los requisitos geométricos. Entonces vamos a hablar de vigas de pórticos y vamos a empezar con estos requisitos geométricos. Entonces, digamos que aquí yo tengo diferenciados, de acuerdo con la norma, los requisitos geométricos para el grado de disipación de energía mínimo y moderado. Y esta columna aplica para grado de disipación de energía especial. ¿Listo? Entonces hablemos del primer requisito. Entonces el primer requisito nos dice que el PSU en la viga debe ser menor o igual al 10% de F'C por AG. ¿Listo? Entonces para explicar eso, nos vamos a venir a esta gráfica, que es un diagrama de interacción de cargas últimas, donde yo tengo PSU y MSU y tengo el diagrama de esta forma. Si ustedes recuerdan, este punto era el que llamábamos el PSU mínimo, que era el 10% de F'C por AG, era este de acá. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros lo que decíamos es, vea, de acá para arriba, mi elemento se comporta a flexocompresión y por eso utilizo estos factores de disminución que son por el efecto de flexocompresión. Y en este punto de acá, tengo el factor de vigas, ¿cierto? Porque acá, como no hay carga, él está sometido a flexión pura y aquí yo debería usar el phi de vigas y por eso acá uso el punto 9. ¿Y qué decíamos de acá a acá? Que de acá había una transición del comportamiento de columnas, que es de acá para arriba, a un comportamiento de vigas, que es este de acá para abajo. Entonces, si yo estoy diseñando una viga, pues yo lo tengo que diseñar, tengo que garantizar que el comportamiento esté aquí. No puede estar en esta zona de arriba, porque la zona de arriba es un comportamiento como columna. Entonces, ¿yo qué tengo que garantizar? Que mi PSU sea menor a este, o sea, esté de acá para abajo, para garantizar que el elemento se está comportando como una viga. Y eso es lo que digo aquí, que el PSU debe ser menor o igual al 10% de F'C por AG. Listo. Si bien ustedes pueden ver aquí
que esto, estamos hablando de un requisito geométrico, pero aquí hay cargas. Sí, aquí hay cargas, pero yo lo que tengo que hacer es despejar de acá la AG y decir, entonces AG debe ser mayor o igual que PSU sobre el 10% de F'C para poder garantizar que esa es el área mínima que debe tener mi viga para poder garantizar que se está comportando como viga y que está en esta zona de acá. Ese es el primer requisito y está asociado a ese efecto que se ve ahí. ¿Listo? Bueno, voy a seguir con estos requisitos de acá. Ahora, miren, aquí tengo BW mayor o igual a 20 centímetros. Aquí BW mayor o igual a 0,25 veces H. Entonces, me voy a ir a estas gráficas que están acá. Entonces, en estas gráficas, estas todas de acá, lo que estamos mostrando es la sección transversal de la viga. Entonces, esta sería mi viga. Mi viga tiene, si es una rectangular, este es el BW, el ancho de la viga. Este sería H o T, también puede ser T. Ahorita miramos porque en algunas partes lo llamé T. Y este es D. Listo, esta es la rectangular. Recuerden que D es la altura efectiva, o sea, la altura hasta el refuerzo. Y H o T es la altura total de la viga. Si la viga no es rectangular, sino que es una viga o en T, o en I, o en L, el BW se denomina el ancho del alma de la viga. Entonces, en este caso, el ancho del alma, esta es el alma de la viga, esta es el alma de la viga, y esta es el alma de la viga, y ese será mi BW. Entonces, para estos grados de disipación de energía mínimo y moderado, ese ancho del alma de la viga debe ser mayor a 20 centímetros. O sea, no puede ser menor de 20 ese ancho del alma. Y el ancho del alma debe ser al menos el 25% de la altura de la viga. El ancho del alma debe ser mayor al 25% de la altura de la viga. Eso es lo que se quiere decir acá. O sea, este debe ser al menos el 25% de esta altura. Listo. Entonces, digamos que ya tachamos este, ya vimos este, ya vimos este. Hablemos de este siguiente. Dice, la excentricidad que es E debe ser menor o igual que 0,25 C. Entonces, voy a ir al gráfico, que es este gráfico. Entonces, aquí lo que yo estoy mostrando es, en planta, estoy viendo una columna, esta es mi columna, y a esa columna llega una viga. ¿Qué pasa? Que la viga es más ancha que la columna. ¿Listo? La viga es más ancha de la columna. Si yo hago un corte por acá y miro para allá, entonces, ¿qué estoy viendo? Veo la columna es menos ancha y la viga que es más ancha. Vea, esta es la viga y esta es la columna. Estoy mirando por acá. ¿Listo? Listo. Entonces, miren, aquí yo tengo la línea central de la viga. Este es el center line de la viga, o sea, la mitad de la viga. Y aquí tengo el center line de la columna, la mitad de la columna. Como los dos elementos tienen dimensiones diferentes, entonces hay una excentricidad entre esos dos ejes. Y esa excentricidad la llamo E. Y esa E debe ser menor o igual que el 25% de esta dimensión. Esta dimensión, o sea, esta dimensión de la columna, este ancho de la columna, lo llamo C. Y el E debe ser menor que el 25% de esta C. ¿Y C cuál es? Es la dimensión de la columna que es paralela a la excentricidad. Miren, C es la dimensión de la columna que es paralela a esta excentricidad. Y lo que dice ese requisito es que esa excentricidad debe ser menor al 25% de la dimensión de la columna que es paralela a la excentricidad. Eso es lo que dice este requisito. ¿Listo? Y por último tengo este requisito, el requisito del B1. Entonces el B1, les voy a mostrar qué es el B1. Recuerden, yo hice una vista por acá, la viga es más ancha que la columna y lo que queda por fuera, la longitud de la viga que queda por fuera de la columna es lo que llamamos el B1.
Y ese B1 tiene que ser menor que 1,5 veces la altura efectiva de la viga. Eso es lo que dice aquí. El B1, recuerden que el B1 es el ancho de la viga que queda por fuera de la columna. Y ese debe ser menor o igual que 1,5 veces D, que es la altura efectiva de la viga. Esos son, entonces, ahí están resumidos los requisitos geométricos de vigas, ojo, vigas de pórticos, requisitos geométricos en grados de disipación mínimo y moderado. O sea, si yo quiero que esa viga se comporte con grado de disipación de energía mínimo y moderado, yo tengo que garantizar que se cumplan todo esto. O sea, yo tengo que chequear esto, tengo que chequear esto. Si alguno de ellos no cumple, entonces yo no puedo decir que ella se va a comportar así. Para poder garantizar, tengo que verificar que se cumpla, verificar o definir las dimensiones geométricas de tal forma que se cumplan todos estos requisitos. ¿Listo? Bueno, vamos ahora al grado de disipación de energía especial. Entonces, para grado de disipación de energía especial, el primer requisito es el mismo que ya vimos del PSU. Entonces, es este mismo del PSU. Listo, ahora, BW. Recuerden que BW es el ancho del alma de la viga. Entonces, miren, aquí decía que mínimo debía ser de 20 centímetros para arriba. En este caso dice que debe ser mayor a 25 centímetros. ¿Listo? Ese es el primero. Entonces miren la primera diferencia. Aquí la viga podía tener hasta un ancho de 20 centímetros. Miren, si yo ya estoy en grado de disipación de energía especial, entonces mínimo ya no va a ser 20, ya tiene que ser mayor de 25 centímetros. Ahora miren, este requisito, este que decía que el ancho del alma era el 25% de la altura, ya dice, ojo, H es la altura total. Y ya aquí dice que es mayor del 30%, pero de la altura efectiva. Miren, ya trabajes con la altura efectiva y no con la altura total. ¿Listo? El requisito de la excentricidad, miren, es exactamente igual al requisito de DM y DMO. Listo. El requisito del B1, la definición del B1 es la misma, pero aquí el requisito era 1,5 veces el D y aquí tiene que ser menor o igual al 75% del D. O sea, estos valores son más restrictivos que estos. O sea, yo necesito tener una estructura que sea mucho más rígida, mucho más resistente, porque yo sé que el sismo que va a llegar en Ds no es el mismo que va a llegar en este, es mucho más grande el sismo que llega en Ds que los sismos que llegan para DM y DMO. Listo. Y aquí por último tengo este requisito que es adicional a todos estos que habían acá, que quiere decir que LU debe ser mayor o igual a 4D. LU es la luz libre o la luz no soportada de la viga. Ya les voy a mostrar aquí en el dibujo. Este dibujo. Entonces aquí en este dibujo que estamos mostrando, vean, estamos mostrando una estructura en elevación. Entonces aquí tengo columna y columna. Entonces, de centro a centro de la viga tiene una longitud que denominamos L. Esta es la longitud de la viga, la luz de la viga. Pero miren que de cara de columna a cara de columna, esa dimensión se denomina LU. Y lo que dice el requisito es que esa LU debe ser mayor o igual que 4 veces la altura efectiva de la viga. El LU debe ser mayor o igual que 4 veces la altura efectiva de la viga. Donde la altura efectiva de la viga es esta, la altura al refuerzo de la viga. ¿Listo? Ahí tenemos entonces ya definidos cuáles son los requisitos geométricos de las vigas de pórtico. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a hablar de los requisitos para el refuerzo longitudinal en vigas. Listo.
Para poder explicar todo esto que tenemos acá, primero quiero que veamos este gráfico que tengo acá. Entonces, vamos a mostrar este gráfico. Entonces, aquí ¿qué tengo yo? Yo tengo una estructura en elevación. Aquí tengo una columna, aquí tengo la otra columna y tengo unas secciones transversales. Entonces tengo la sección transversal que está en el arranque de la viga, aquí, la sección transversal que está en este otro arranque de la viga, en toda la cara de la columna, y otra sección transversal que voy a llamar la sección X. Esa sección X está a una distancia X cualquiera de la viga. O sea, esta sección se está moviendo a lo largo de toda esta viga. Ella se mueve a lo largo de toda esta viga. ¿Listo? Bueno. Todo el refuerzo que está en la parte superior de la viga es lo que vamos a llamar el AS negativo de la viga. El AS negativo es todo el refuerzo que está en la parte superior. Y todo el refuerzo que está en la parte inferior es lo que denominamos el AS positivo. O sea, el AS para atender momentos negativos y el AS para atender momentos positivos. Eso es lo que quiere decir cada uno de esos refuerzos. ¿Listo? Entonces, si yo hago la sección transversal acá en la cara 1, entonces tengo que esta es mi sección 1 y tengo un refuerzo tanto en la parte superior como en la parte inferior. El área del refuerzo de todas las barras que están en la parte superior lo voy a llamar el AS negativo de la sección 1, si esa es la sección 1. Y el refuerzo inferior lo voy a llamar el AS positivo de la sección 1. Lo mismo para la sección 3. Entonces en la sección 3 tengo el refuerzo de la parte de arriba es el AS3 negativo. Y el inferior él es el AS3 positivo. Y lo mismo para la sección X. Para la sección X, entonces tengo el AS negativo de la sección X, el superior, y el inferior, él es el AS positivo de la sección X. Bueno, pero yo necesito definir cuál es la sección 1 y la sección 3. Ojo, no es que la sección 1 es la que está a la derecha y la sección 3 es la que está a la izquierda, no. Así no se definen la sección 1 y la sección 3. ¿Cómo se definen? Con este criterio. O sea, la que tenga masa cero negativa de las dos que están en la cara de la columna es la sección 1. Miren, la sección 1 es la que tiene masa cero negativo de las dos. Esa es la sección 1, siempre la que tiene masa cero negativo entre esta sección y esta sección, esa es la 1. La otra es la 3. Esa es la definición. Entonces, está definido por esto. Miren que acá, si nosotros consideráramos que todas las barras tienen la misma área, miren que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 barras. Entonces, y aquí tengo 4 barras, o sea que aquí el AS, este AS negativo es más grande que esto, por lo tanto, está la sección 1 y está la sección 3. Ojo, vuelvo y repito, no quiere decir que siempre la que está a la izquierda es la 1 y que siempre la que está a la derecha es la 3. No, primero tengo que chequear esto y si a este lado hay más refuerzo negativo, entonces está la 1 y está la 3. Y si es al revés, entonces está la 1 y está la 3. Esa es la definición. Listo. Ya conocidos esos refuerzos, entonces vamos a ir a ver cuáles son los criterios. Entonces, el primer criterio dice que el AS negativo o el AS positivo sobre W por D, ¿eso qué es? Miren, ¿qué era cuantía? Cuantía era el área de acero sobre B por D. ¿Se acuerdan? Esa era la cuantía. Entonces, aquí que estoy teniendo, miren, es la cuantía del refuerzo, aquí, la cuantía del refuerzo negativo en cualquier parte, o
la cuantía del refuerzo positivo en cualquier parte tiene que estar entre una cuantía máxima y una cuantía mínima. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, yo tengo que garantizar que en cualquier parte de la viga tenga una cuantía máxima, esté dentro de una cuantía máxima y una cuantía mínima. Simplemente eso es lo que tengo que chequear. Y tengo dos ecuaciones para chequear eso. Esta primera y esta segunda. Miren, en las dos, esta parte de arriba está igual. O sea, el límite superior es el mismo. No cambia. Simplemente cambia el límite inferior. Entonces tengo que chequear los dos límites inferiores. Tengo que validar que se cumpla esto. Es importante aclarar que en estas dos ecuaciones, tanto el F'C como el Fy tienen que ingresar en megapascales. O sea, yo aquí los tengo que colocar en megapascales. Listo. Ahí tengo el primer requisito. El requisito de las cuantías. Ahora dice, el siguiente requisito dice, tanto el ASUS negativo como el ASUS positivo, mínimo tienen que ser 2 barras de media. O sea, en cualquier parte de la viga, mínimo tienen que haber 2 barras número 4. O sea, mínimo abajo y arriba tienen que haber 2 barras de media. Ese es lo que dice el requisito. Yo no puedo poner como mínimo menos de esas 2 barras número 4 en cualquier parte. Eso es lo que dice este requisito. Ahora, el siguiente requisito dice que a su S1 positivo debe ser mayor o igual que a su S1 negativo entre 3. Y a su S3 positivo debe ser mayor o igual que a su S3 negativo entre 3. ¿Qué quiere decir eso? Que miren, este refuerzo, que es el positivo de la sección 1, tiene que ser al menos la tercera parte del negativo de esa misma sección. Y el a su S3 positivo, o sea, este acero debe ser al menos la tercera parte del negativo de esa misma sección. Eso es lo que dice ese requisito. Mírenlos acá. Ahora, este requisito que dice que el ASUSX negativo y el ASUSX positivo deben ser al menos la quinta parte del ASUS1 negativo. Tiene que ser al menos la quinta parte del ASUS1 negativo. Eso es lo que dice ese requisito. O sea, yo tengo que chequear que en cualquier parte de la viga el acero, tanto negativo como positivo, en cualquier punto, sea al menos la quinta parte del ASUS1 negativo, donde el ASUS1 negativo es el mayor de todos los aceros negativos que hay en la viga. ¿Listo? Y eso lo tengo que verificar en todas las vigas de mi edificación. Listo. Ahí entonces están resumidos los requisitos del refuerzo longitudinal para DMI y DMO. Ahora miremos qué pasa con grado de disipación de energía especial. Entonces, grado de disipación de energía especial. Este requisito, el primero es igualito. El segundo es igualito, no cambia. El tercero, el de la SUSX negativo y positivo, que mínimo sean 2 de media. Ya para grado de disipación de energía especial no es media, ya mínimo tienen que ser 2 barras de 5 octavos. O sea, yo chequeo tanto arriba como abajo y mínimo en DES tengo que tener 2 barras de 5 octavos. Ahora, para el ASUS1, para este requisito. Entonces, recuerden, aquí chequeábamos que tenía que ser mayor que la tercera parte. Aquí no es la tercera parte, sino mayor de la mitad. Aquí no es la tercera parte, sino mayor o igual a la mitad. Y aquí, en estos casos que eran la quinta parte, ya no es la quinta parte, sino que ya lo debo chequear con la cuarta parte. Eso es para grado de disipación de energía especial. Son los mismos, simplemente que estos valores sufren estos cambios por esto. Pero la definición es exactamente la misma. Listo, esos
fueron entonces los requisitos del refuerzo longitudinal. Vamos a hablar ahora de los requisitos para el refuerzo transversal. Entonces, estos requisitos del refuerzo transversal aplican a los 3 grados de disipación de energía en vigas. Aplican para los 3 grados de disipación de energía en vigas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Entonces, el primer requisito dice que los estribos tienen que tener un diámetro mayor o igual a 3/8 de pulgada. Ese es el primer requisito. Ahora, vamos a ver unas definiciones acá. Miren, esta es mi viga. Aquí tengo mi viga. Acá se ve el refuerzo longitudinal. Y vamos a tener unos refuerzos transversales. Entonces, cerca de las columnas vamos a tener unas zonas que vamos a llamar las zonas confinadas o la zona de confinamiento. La zona de confinamiento son unas zonas que están cercanas a las columnas. Y en la mitad tengo una zona que voy a llamar la zona no confinada. ¿Por qué necesito confinar las zonas cercanas a las columnas? Porque es que ahí, si ustedes recuerdan y miran el diagrama de momentos, el momento más grande es el momento negativo y ese momento negativo se va cerca al apoyo. Y para yo poder garantizar que la estructura sí sea capaz de alcanzar ese momento, yo lo que voy a hacer es que voy a confinar ese concreto porque yo sé que ese concreto confinado a compresión resiste más. Recuerden que cuando yo genero flexión, la flexión genera una compresión en el concreto en una zona de la sección y una tracción en la otra zona. Entonces yo necesito que ese concreto que está a compresión esté confinado para que sea capaz de resistir más. Entonces, por eso es que yo en los efectos sísmicos tengo que garantizar estas zonas confinadas cerca a los apoyos y zonas no confinadas que están en el centro. La longitud de la zona de confinamiento es 2D. Recuerden que D es la altura efectiva de la viga. Entonces, esa distancia debe ser mayor que este 2D. El espaciamiento de los estribos en la zona confinada o zona de confinamiento, el espaciamiento se llama S1. Mírenlos acá. El primer estribo siempre va a 5 centímetros de la cara de la columna. Y todos los estribos en la zona de confinamiento se separan a S1. Los estribos que estén en la zona no confinada se separan a una distancia S2. Entonces, ya conociendo estas definiciones, miremos cuáles son los requisitos. Entonces dice, el diámetro del estribo debe ser mayor o igual a 3/8 de pulgada. El S1, recuerden que S1 es el espaciamiento de los estribos en la zona confinada, debe ser menor o igual de cuartos. D es la altura efectiva de la viga. S1 debe ser menor o igual que 8 veces el diámetro de la barra. Ojo, esto no es D por B, esto es diámetro de barra. ¿Y de cuál barra? De todas las barras longitudinales yo selecciono la que tenga menor diámetro. Y ese diámetro lo multiplico por 8 y S1 debe ser menor o igual que eso. Ese es el requisito. S1 también tiene que ser menor o igual que 24 veces el diámetro de la barra del estribo. Cojo el diámetro de la barra del estribo, lo multiplico por 24 y eso me da que S1 debe ser menor o igual que eso. Y S1 debe ser menor o igual a 30 centímetros. Mire, tengo S1 una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Cuál de todos selecciono? El menor de todos. El menor cumple todos los requisitos. Chequeo todos estos y coloco el menor de todos. Así selecciono el S1. Y el S2 lo selecciono simplemente haciendo lo menor o igual que de medios. Donde D, recuerden, es la altura efectiva de la viga. Y S2 es el espaciamiento en la zona no confinada. Recuerden que esos requisitos aplican para los 3 grados de disipación de energía. ¿Está claro hasta ahí? Vamos a
Hasta ahí entonces fueron los requisitos para vigas. Vamos ahora a ver los requisitos para columnas y vamos a tener en las columnas los mismos tipos de requisitos. Vamos a tener requisitos geométricos, vamos a tener requisitos del refuerzo longitudinal y vamos a tener requisitos del refuerzo transversal. Listo, les voy a pedir que me regalen un segundo para tomar algo de agua y poder continuar. Regálenme 5 minuticos.
Listo, chicos, vamos entonces a continuar. Si alguien tiene alguna duda hasta este momento, me lo puede escribir ahí en el chat, por favor. Listo, entonces voy a continuar. Vamos entonces a empezar con los requisitos geométricos de columnas de pórticos. Entonces, aquí tenemos tres columnas que son grado de disipación de energía mínimo, moderado y especial. Entonces, empecemos con los de DMI. Bueno, entonces el primer requisito dice que P sub U debe ser mayor o igual al 10% de F'C por AG. Me voy a devolver a la siguiente gráfica, a esta misma gráfica. Si nosotros estamos diciendo que para que un elemento se comportara como viga tenía que estar en esta zona, si yo quiero que una columna sea columna, ella tiene que estar en la zona de flexocompresión. Y si está en la zona de flexocompresión, tiene que tener un P sub U que sea mayor a este P sub U mínimo, que es el 10% de F'C por AG. Entonces, si en la viga decía que el P sub U tenía que ser menor al 10% de F'C por AG, en la columna tengo que decir es que es mayor que ese 10% de F'C por AG. Esa es la explicación de ese primer requisito. Miren, es este requisito y como ustedes pueden ver, en los tres casos está, en los tres grados de disipación de energía está el mismo. Bueno, ahora hablemos de estos requisitos. El B, el T, el B1 y el B2. Entonces, para eso les voy a mostrar las figuras geométricas. Vean, yo aquí tengo diferentes figuras geométricas donde la columna puede ser o así rectangular, esto en realidad es T. Estas son las dimensiones de la sección rectangular BT. Si es rectangular y si tiene otra forma geométrica, entonces voy a tener es B1 y B2. Vea, son los anchos de las almas y aletas. El ancho del alma y de la aleta serán esas dimensiones B1 y B2. Entonces el requisito que dice, si yo tengo una sección rectangular, ninguna de las dos dimensiones del rectángulo debe ser menor de 20 centímetros. O sea, siempre tiene que ser mayor de 20 centímetros. Y si la sección es de otra forma, ninguna de esas dimensiones puede ser menor de 20 centímetros. ¿Qué tengo que garantizar? A que el área bruta de la sección sea mayor o igual a 600 centímetros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría tener una sección rectangular de 20 por 20. No, señores. ¿Por qué? Porque 20 por 20 me da 400 centímetros cuadrados y no estoy cumpliendo este requisito. Para yo poder cumplir con este requisito, yo tendría que tener una dimensión de 20 y la otra de 30 para que me dé como mínimo los 600 centímetros cuadrados. O sea, yo siempre tengo que garantizar que si estoy en DMI, el área bruta de la sección transversal sea mayor a 600 centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso es en grado de disipación de energía mínimo. Ahora, en grado de disipación de energía moderado, entonces, ¿qué tengo? Que el B debe ser mayor o igual a 25 centímetros. Que el T debe ser mayor a 25 centímetros. O sea, si tengo una sección rectangular, cualquiera de las dimensiones del rectángulo debe ser mayor a 25 centímetros. Y si tengo otra sección transversal, ninguna de sus dimensiones puede ser menor de 20 centímetros. ¿Qué tengo que garantizar? Que A sub G, o sea, el área bruta de la sección, tenga mínimo 625 centímetros cuadrados. Ojo, en este caso, yo sí podría tener
una sección de 25 por 25 rectangular, porque 25 por 25 da los 625 centímetros cuadrados. ¿Listo? Si es rectangular. Ya si es de otra forma, pues tengo que mirar a ver cómo adecuo mi sección para que mínimo tenga esos 625 centímetros cuadrados. Voy a ampliar un poquito acá para leerles esta parte de acá. Entonces, estoy en grado de disipación de energía moderado. Y digo, en edificaciones que sean de 1 o 2 pisos, se pueden utilizar los requisitos de DMI. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en DMO, pero mi edificación es de 1 o 2 pisos, yo puedo usar, en vez de estos requisitos, puedo usar los requisitos de DMI. Esa excepción solo es válida si las edificaciones son de 1 o 2 pisos y solo en DMO. Tengo que garantizar que sea cumpliendo esos requisitos. Listo. Eso fue DMO. Ahora nos vamos a DES. Entonces recuerden, este primer requisito es el mismo. Recuerden que esto es T. Entonces, si mi sección es rectangular, ninguna de las dimensiones debe ser menor de 30, o sea, siempre debe ser mayor o igual a 30 centímetros. Si tengo una sección de otra forma geométrica, ninguna de sus dimensiones debe ser menor de 25 centímetros. Ojo, pero el área bruta de la sección siempre tiene que ser mayor a 900 centímetros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tuviera una sección rectangular, mi sección podría ser de 30 por 30, porque 30 por 30 me da como mínimo los 900 centímetros cuadrados, que es este requisito. Y por último, en DES tengo este requisito, donde en una sección rectangular, el B debe ser mayor o igual que el 40% del T. O sea, es la menor dimensión, tiene que ser al menos el 40% de la mayor dimensión. Eso es lo que quiere decir este requisito. Y esos son los requisitos los requisitos geométricos. Esos son los requisitos geométricos de columnas. Recuerden que estamos hablando de columnas. Listo. Vamos a hablar ahora de los requisitos del refuerzo longitudinal. ¿Listo? Bueno, es importante aclararles que nosotros hasta este momento, a diferencia de las vigas, nosotros nunca hemos hablado de cuáles son las cuantías mínimas y máximas de una columna. Y más o menos ustedes deben saber por qué. Porque si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de vigas, las cuantías mínimas y máximas de las vigas están definidas en función del comportamiento dúctil que yo les quiero dar a esos elementos estructurales. Diferente de las columnas, porque ustedes recuerden que las columnas no necesariamente en la falla van a tener un comportamiento dúctil. Habíamos hablado desde siempre que la columna, la forma más probable de falla va a ser una falla por compresión, y es una falla por compresión que recuerden que puede ser súbita y no necesariamente es dúctil, más bien es frágil y yo no la puedo controlar en el diseño. Entonces, digamos que de acuerdo con el desarrollo del comportamiento estructural de las columnas, se ha evidenciado en los diferentes sismos que se han producido a lo largo del tiempo que hay unas cuantías del refuerzo de esos elementos estructurales que garantizan que esos elementos van a tener unos comportamientos adecuados durante la ocurrencia del sismo. O sea, que con esa cantidad del refuerzo, esos elementos estructurales tienen esa capacidad de disipación de energía que nosotros esperamos que ellas tengan durante ese evento sísmico. Entonces, en función de ese comportamiento y de
de ese buen comportamiento durante los eventos sísmicos es que se ha definido cuáles son esas cuantías máximas y mínimas para las columnas. Entonces, lo primero es recordar que esa cuantía total, la cuantía total ya la habíamos definido, es la relación entre el área de acero total y el área bruta de la sección, que si es una rectangular será B por H. Entonces, ¿qué me dice el requisito que aplica para los 3 grados de disipación de energía? Me dice, vea, esa cuantía total máximo debe ser el 6%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Rho total es igual a 0.06. O sea que el área del refuerzo es el 6% del área de la sección. Eso es lo que quiere decir este 6%, 0.06. Esa es la máxima. Y la mínima es el 1%. Entonces, yo para una columna nunca voy a poder poner menos del 1% de área del refuerzo en la columna, ni debo poner más del 6% del área de la columna. Siempre mi cuantía debe estar entre el 1 y el 6% del área de la sección. Eso es lo que quiere decir este requisito. Es importante aclarar que cuando uno en la práctica trata de colocar en una sección transversal un área correspondiente al 6% del área de la sección queda muy congestionada y no es fácil geométricamente localizar ese refuerzo. Por eso se ha demostrado que en la práctica, el refuerzo máximo que uno es capaz de colocar es del orden del 4% del área de la sección. En la práctica, la cuantía máxima práctica es del orden del 4%. O sea que, en general, esa cuantía debe estar entre el 1 y el 4% del área de la sección. Ese es el único requisito que hay para el refuerzo longitudinal. ¿Listo? Recuerden que si alguien va teniendo dudas, las puede ir escribiendo ahí en el chat. Por último, vamos a hablar de los requisitos del refuerzo transversal. Aquí tengo los requisitos. Esta columna es para DMI, DMO y DES. ¿Listo? Entonces, es importante que hablemos de lo siguiente. En estos requisitos del refuerzo transversal vamos a tener dos opciones. Una cosa que llamamos alternativa A. Una opción es que la norma me permite usar alternativa A más alternativa B más complemento. Esa es una de las opciones. O la otra opción que me va a permitir la norma es, en vez de esta opción, es usar la alternativa C. La otra opción es que yo coloque la alternativa C más el complemento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esas alternativas. O sea, para cada uno de los grados de disipación de energía, yo voy a tener la definición de cada una de esas alternativas. Entonces, vamos a centrarnos en este momento en lo que es el grado de disipación de energía mínimo. Entonces, tengo grado de disipación de energía, la alternativa mínima. Alternativa A, me dice, puede usar espirales de confinamiento que cumplan con esta condición. Entonces, donde Rho sub S, que es cuantía volumétrica, debe ser mayor o igual que 0.45 por el área bruta de la sección sobre el área confinada menos 1 por F'C sobre el Fy de los estribos. Entonces, miremos eso a qué se refiere. Voy a ir a la siguiente página para primero hacer la definición de lo que es la cuantía volumétrica. Entonces, vamos a hablar de la cuantía volumétrica del refuerzo. ¿Qué es la cuantía volumétrica?
es la relación entre el volumen de acero de la espiral, el volumen de acero que proporciona la espiral con respecto al volumen de concreto confinado que hay en un lugar determinado de la columna. Yo defino, vea, en esta porción de la columna que es S1, que es el paso de la espiral. El paso de la espiral simplemente es la longitud de la columna en la cual la espiral desarrolla toda la vuelta, una vuelta completa en la columna. Ese es este paso de la espiral. Entonces yo lo que tengo que calcular es qué volumen de acero de espiral hay en este volumen con respecto al volumen de concreto. Entonces, para poder calcular esa relación, digamos que esta es mi sección transversal. Esta es mi sección transversal y yo tengo, esta es mi espiral, este es el diámetro confinado hasta acá, el diámetro de esta barra es dB y esta barra tiene un área que se llama A sub S. Entonces, ¿a qué es igual el volumen de acero de espiral que hay aquí? Es el área de la barra por esta longitud. ¿Y qué longitud está haciendo? La longitud de toda esta circunferencia. Entonces es el área por la longitud, que es pi por el diámetro de la barra de esta espiral. Y el diámetro es este d sub c menos el dB, para llegar como aquí a la mitad, de acá a acá. ¿Listo? Y ahí calculo el volumen del acero de la espiral. Y eso lo divido por este volumen de concreto. Miren, este que está churadito aquí. ¿A qué es igual ese volumen? Ah, pues es pi por el día, es esta área por esta altura. ¿Y esta área cuánto vale? Vale pi por este diámetro al cuadrado sobre 4, es el área de la circunferencia, por esta altura, ese me da el S1. Y este es el volumen de concreto confinado. Y este es el volumen de acero de espiral que hay en este pedacito. Entonces de acá, digamos que ¿qué se va? Se va pi con pi. Aquí queda este 4 sube para arriba, queda 4 a su S. Aquí queda d sub c menos dB sobre d sub c al cuadrado por S1. Esto, recuerden que es lo que dije que se llamaba cuantía volumétrica, ρ sub S. Entonces, ¿qué dice el requisito? Ya sé cómo calcular este valor. Lo calculo de esta forma. Y yo tengo que garantizar que ese valor sea mayor o igual que 0.45 por el área bruta de la sección sobre el área confinada, que es el área que está por dentro de la espiral, menos 1 multiplicado por el F'C del concreto sobre ojo, esto no es Fy por H, no, esto es FYH, es el Fy de los estribos. Simplemente se le coloca esta H para diferenciar el Fy del refuerzo longitudinal del Fy de los estribos. En este caso, este FYH es el Fy de los estribos. Entonces, esa fue la alternativa A para DMI. Ahora, vamos a ver la alternativa B de DMI. ¿Qué dice la alternativa B? Bueno, antes de mostrarles estos, primero quiero mostrarles una gráfica para explicar las variables. Entonces, que estoy mostrando aquí, estoy mostrando una columna en alzada. Entonces aquí está la columna alzada y aquí están las vigas. Mira, aquí hay una viga y aquí hay otra viga. Y la columna sigue para arriba y la columna sigue para abajo. Entonces, igual que en las vigas, las columnas, vamos a tener unas zonas cercanas a las vigas, que son estas dos, y esas zonas las vamos a llamar las zonas confinadas. Y tengo una zona central que se llama la zona no confinada. La longitud de la zona confinada se llama L0. Miren, la longitud de esta zona confinada se llama L0. Y esta zona de acá es la zona no confinada. El primer estribo en la zona confinada siempre se coloca a 5 centímetros de la cara de la viga, tanto aquí como aquí. Los estribos en la zona confinada están separados a S1,
Los estribos están separados a S1. Y en la zona no confinada, la separación de los estribos es S2. La separación de los estribos, igual que lo que habíamos definido en las vigas. S1 es la zona confinada y S2 es en la zona no confinada. Listo, entonces con esa definición. Bueno, y lo otro es LU. LU es la luz libre entre caras de vigas. Mire, aquí está la viga, aquí está la otra viga. Entonces, de viga a viga, la LU es la luz no soportada. Luz entre caras de vigas. Listo, definidas esas variables, entonces miremos estas alternativas. Entonces, tenemos alternativa B. Entonces, la alternativa B, ¿qué dice? La alternativa B dice que el diámetro mínimo del estribo debe ser 3/8 de pulgada. El FY de los estribos debe ser mayor o igual a 2.400 kilos por centímetro cuadrado. El S1, que es el espaciamiento de los estribos en la zona confinada, debe ser menor de 15 centímetros. Vamos a explicar qué es este A. Tengo que ir a la gráfica para explicarles. Aquí dice que A debe ser menor o igual a 20 centímetros. Voy a ir a la gráfica para explicarles qué es A. Miren, yo que tengo aquí, esta es la sección transversal de la columna. Esta es mi columna, aquí está el refuerzo longitudinal y este es el refuerzo transversal. Entonces, ¿cómo se define A? A es la distancia entre dos ramas de estribos que confinan cada una de las direcciones de la columna. Entonces me explico. Si la columna se va a deformar en esta dirección, ¿cuáles estribos impiden que esta columna se deforme en esta dirección? Esta rama de estribo y esta rama de estribo se impiden a esta deformación, impiden que se genere esta deformación. Entonces la distancia de esta rama de estribo a esta rama de estribo es A, y la distancia de esta rama de estribo a esta rama de estribo es A. Y esa A, yo tengo que garantizar que todas las A que hayan sean menores o iguales a 20 centímetros para este caso. Ahora, si esta columna se quiere deformar en esta dirección, ¿cuáles son las ramas de estribos que impiden que se genere esa deformación? Es esta rama de estribo y esta rama de estribo. Entonces, esta distancia es, en esta dirección, esta es A. Y esa A tiene que ser, como dice el requisito, acá arriba, debe ser menor o igual a 20 centímetros. No sé si Oscar tenía como alguna pregunta o qué. ¿Todavía la tiene? Si tiene, por favor escríbala ahí en el chat, que yo enseguida la reviso. Listo. Ahora, esa era vimos alternativa A y alternativa B. Ahora miremos el complemento. Entonces, ¿qué es el complemento? En el complemento decimos, vea, L0 debe ser mayor o igual a C2. Ya enseguida explicamos qué es eso. L0 debe ser mayor o igual que LU sextos. Aquí esta muchacha le quedó mal escrito este 6. L0 debe ser mayor o igual que LU sextos. Y L0 debe ser mayor o igual a 50 centímetros. Recuerden que L0 es la longitud de la zona confinada. L0 es la longitud de la zona confinada. Entonces vamos a ver qué es C2. LU ya vimos que era. LU es la luz no soportada de la columna. Y miremos qué es C2. Entonces voy a ir por acá a un gráfico, a este gráfico. Estas son las dimensiones de la columna. Miren, esta es la columna rectangular. Listo, esta es mi columna rectangular. Y la columna tiene dos dimensiones, C1 y C2. ¿Cuál es C2? C2 es la mayor de las dos, vea. La dimensión C2 es la mayor de las dos y C1 es la menor. Entonces, ¿qué quiere decir ese requisito?
Este requisito dice que L0 debe ser mayor o igual que la mayor dimensión de la columna. L0 debe ser mayor o igual que C2, que es la mayor de las dimensiones de la columna. L0 debe ser mayor que LU sextos. Y L0 debe ser mayor o igual a 50 centímetros. Como aquí el requisito es mayor o igual, yo los evalúo todos y tomo el mayor de todos. Se toma el mayor de todos. ¿Listo? Esos son los requisitos del refuerzo transversal para columnas en DMI. ¿Listo? Ahora, vamos a los requisitos en DMO. Entonces dice, tengo alternativa A. Entonces, alternativa A dice, si se usan espirales, entonces este primer requisito se cumple igualito. O sea, miren, este no lo volví a escribir, sino que esta misma ecuación, que ya definimos todas las variables, se aplica igualito. Pero hay otra adicional, que es este mismo ρ sub s, o sea, la cuantía volumétrica debe ser mayor o igual que 0.08 por F'C sobre el Fy de los estribos. Yo tengo que garantizar que se cumpla esta condición. Eso es si se usan espirales. Ahora, si se usan estribos, entonces, ¿qué tengo que cumplir? Que el diámetro del estribo sea mayor o igual a 3/8 de pulgada. Y a su SH, vamos a ir a una gráfica para explicar qué es a su SH. Entonces voy a bajar un poquito acá para explicarles qué es el a su SH. Voy a volver a hacer este dibujo que hay acá para que quede más claro. Regálenme un segundo. No, voy a volver a hacer el dibujo mejor. Si quieren, sobre este mismo, digamos que este es el refuerzo. Aquí está el refuerzo longitudinal. Y aquí, digamos que tengo este estribo. Y digamos que aquí tengo este estribo. ¿Listo? Y voy a decir, vea, esta es mi dirección X. Y esta es mi dirección Y. Listo. Entonces, yo quiero mirar cuál es el área de los estribos, cuáles estribos impiden la deformación de mi columna en cada una de estas direcciones X y Y. Entonces yo quiero calcular, por ejemplo, el a su SH, o sea, el a su S de los estribos que confinan la dirección X. Cuando digo que confinan la dirección X es que impiden la deformación de la sección en la dirección X. Entonces, cuando esta sección se quiere deformar en esta dirección X, ¿cuáles estribos impiden esa deformación? ¿O cuáles estribos toman esta carga? Pues, ¿cuáles son? Son este estribo y este estribo. Entonces, el área de esta barra más el área de esta barra es lo que vamos a llamar el a su SH de la dirección X. Ojo, son estas dos. El área de este más el área de este estribo es el a su SH de la dirección X. Y ahora, si yo quiero calcular el a su SH de la dirección Y, el a su SH de la dirección Y es, si esta sección se va a deformar en la dirección Y, ¿cuáles estribos impiden la deformación en esa dirección Y? Entonces es el área de este estribo más el área de este estribo más el área de este estribo son el área de los estribos que impiden la deformación en la dirección Y. A eso es lo que denominamos el a su SH de la dirección Y. ¿Listo? Esta dimensión confinada en la dirección Y es lo que yo llamo el H sub C Y. Y esta dimensión
esta dimensión confinada en la dirección X, esta es lo que yo llamo el H sub C de la dirección X. Digamos que es esto mismo que está aquí, vean. Este es el H sub C de la dirección Y y este es el H sub C de la dirección X. El área de este estribo y este estribo es el A sub SH de Y. Y el área de este estribo y este estribo es el A sub SH de la dirección X. ¿Listo? Entonces, ahí está explicado cuál va a ser el A sub SH. Ojo, ese A sub SH, tanto en la dirección X como en la dirección Y, tienen que cumplir los requisitos que vamos a indicar a continuación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Vea, el A sub SH, tanto de la dirección X como de la dirección Y, deben cumplir que sean mayor o igual a 0.2 por S1, que es el espaciamiento de los estribos en la zona confinada, por el H sub C, que es el H sub C de la dirección que yo estoy evaluando. Si estoy evaluando la dirección X, entonces aquí selecciono el H sub CX. ¿Listo? Esto por F'C sobre el Fy de los estribos, por el área bruta de la sección sobre el área confinada menos 1. Entonces, mi A sub SH tiene que cumplir esta condición. Pero mi A sub SH también tiene que cumplir que sea mayor o igual que 0.06 por S1, por el H sub C, por el F'C sobre el Fy de los estribos. Ojo, esto lo tiene que cumplir tanto en la dirección X como en la dirección Y, tal como lo acabamos de explicar. Listo. Ahora, el A. Recuerden que el A es la distancia entre dos ramas de estribos consecutivos. Aquí recuerden que el requisito era menor o igual a 20, aquí es menor o igual a 35 centímetros. Esa es la alternativa A. Ahora, alternativa B. Entonces la alternativa B dice que el S1 debe ser menor o igual que 16 veces el diámetro de la barra del estribo. Dice, de la barra del estribo, 16 veces el diámetro de la barra del estribo. S1 debe ser menor o igual que C1 tercios. Recuerden que C1 y C2 son las dimensiones de la columna rectangular. C2 es la mayor de las dos y C1 es la menor de las dos. Entonces, S1 debe ser menor o igual que la menor dimensión de la columna dividido 3. Y S1 debe ser menor o igual a 15 centímetros. Los evalúo todos y ¿cuál selecciono? Como aquí es menor o igual, selecciono el menor de todos. Alternativa C. El diámetro del estribo es mayor o igual a 3/8 de pulgada. Debe ser mayor o igual a 3/8 de pulgada en la alternativa C. El Fy de los estribos debe ser mayor o igual a 4.200 kilos por centímetro cuadrado. El S1 debe ser menor o igual a 10 centímetros. A, que es la distancia entre dos ramas de estribos consecutivos, debe ser menor o igual a 20 centímetros. El F'C debe ser menor o igual a 350 kilos por centímetro cuadrado. El S2 debe ser menor o igual a 20 centímetros. Recuerden que S1 es la distancia entre estribos en la zona confinada y S2 en la zona no confinada. El espaciamiento de estribos en zona confinada y no confinada. Listo, y en DMO el complemento dice que el E0 debe ser mayor o igual a C2. Recuerden que C2 es la mayor dimensión de la columna. El E0 mayor que el EU sextos. El EU, la luz no soportada de la columna. Y el E0 mayor o igual a 50 centímetros. Y adicionalmente dice que el S2 debe ser menor o igual que 2 veces el S1. Esos fueron los requisitos del refuerzo transversal para grado de disipación de energía moderado. Listo. Y ahora, entonces, vamos a hablar de los requisitos para grado de disipación de energía especial. Entonces, vamos a hablar de las mismas alternativas. Entonces, alternativa A,
si se usan espirales. Entonces, miren aquí qué quiere decir esto. Que esta primera ecuación se aplica exactamente igual en este caso también, en DES. Aquí lo que quiere decir esto es que en vez de colocar en esta ecuación .08, el requisito ya aquí es con 0.12. ¿Listo? Ahora, si se usan estribos, entonces este primer requisito del diámetro es igualito. En este segundo, en esta ecuación, en vez de .2, ya es .3. En esta ecuación, en vez de .06, es .09. Y aquí, este 35 aplica exactamente igual. En la alternativa B, entonces miren, ya dice, S1 debe ser menor o igual que, aquí era tercios, aquí ya es cuartos, o sea, se tiene que cerrar más el espaciamiento entre los estribos. Entonces es S1 menor o igual que S1 cuarto, recuerden que S1 es la menor dimensión de la columna, sobre 4. Y S1 debe ser menor o igual que 10 centímetros. Esa fue la alternativa B. Ahora, en la alternativa C, todos los requisitos estos son iguales. El único que cambia es que en vez de aquí tener diámetro mayor o igual a 3/8, aquí el diámetro debe ser ya mayor o igual a media pulgada. ¿Listo? Y por último, acá en el complemento, tenemos lo siguiente. Este primer requisito igual, este segundo requisito igual, y este tercero igual. Simplemente cambia el del S2. Entonces, miren, aquí dice que el S2 debe ser menor o igual que 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de mayor diámetro. 6 veces el diámetro de la barra longitudinal de mayor diámetro. Y S2 debe ser menor o igual que 15 centímetros. Menor o igual que... acá para que les quede bien acá. 15 centímetros. Este es el S2. Ahí están los requisitos. Esos son los requisitos para el refuerzo transversal en grado de disipación de energía especial. Como les dije al principio, tenemos dos opciones. Como ustedes vieron, teníamos alternativas A, B y C y complemento. Entonces, lo que dice la norma es que lo que tengo que garantizar es o coloco los estribos cumpliendo alternativa A más alternativa B más complemento, o la otra opción es colocar la alternativa C más el complemento. Esos son los requisitos que debería yo tener en cuenta. Listo, entonces esa es la teoría de este tema que íbamos a desarrollar hoy, del tema de requisitos sísmicos de acuerdo con la NSR del 2010. Quería preguntarles si hasta acá tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede escribir ahí en el chat, por favor. No sé si alguien ha escrito en el chat, porque no sé, en los últimos días he tenido como problemas con ese chat. No lo veo de una, sino que lo veo después. Harrison, ¿me podría decir si alguien escribió alguna pregunta? Profe, si no le molesta que encienda el micrófono, se la hago. Sí, claro. Pero Bueno. solo Oscar me va a ayudar entonces con las consultas. Ok, profe, Si hay alguien ahí.
Bueno, sí, no, yo veo pues que nadie ha como preguntado algo. Lo que yo quería saber es que a usted al inicio pues nos mencionaba cuando estamos hablando de los dos ejes entre el eje de la viga y el eje de la columna, mencionaba o mostraba que la columna es mayor que o No, más ancha que la viga. ese es un caso particular, no quiere decir que siempre sea así. Ah, Si, listo, no, ya. si la viga y la columna son del mismo ancho, ¿cuánto vale la excentricidad? Cero, cero. Cero. Ah, Eso. listo, sí. Y si la viga es más angosta, pues entonces la excentricidad vale la diferencia entre los ejes. ¿Sí me explico? Profe. Sí, sí, sí me escuchaste. Ah, no, señor. Sí, sí, que está bien así. O sea, siempre va a ser la diferencia entre la distancia entre los ejes. Ah, Si listo, el profe. ancho de la viga y el ancho de la columna son iguales, la excentricidad es cero. Listo. Si, Mil si gracias. las dimensiones son diferentes, va a haber una excentricidad. Excelente. Muchas gracias. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Alguien más tiene consultas? Las escribe en el chat y Oscar David Gómez me las indica. Si yo no las veo, porque en este momento no he visto ninguna. Sí, profe, ya revisé más arriba y no, no hay, parece que no hay inquietudes hasta el momento. Listo, muchachos, entonces por hoy vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar hasta acá. La próxima clase que tengamos vamos a hacer los ejemplos para que los hagamos paso a paso y despacio. Listo. Entonces, muchachos, les recuerdo de que de acuerdo con lo que definimos, con lo que les indiqué hace 8 días, la idea es que el próximo lunes tengamos una evaluación. Yo ya les indiqué cuáles son los temas que vamos a evaluar. La idea es que a las 6 en punto yo les voy a colocar, les voy a publicar en el Classroom el examen y a eso de las 9 de la noche máximo tendrán que estar entregando el examen para que se preparen para esa fecha. ¿Listo? Ya damos por terminada la clase. En un rato en el Classroom va a aparecer la clase grabada y va a aparecer las notas de clase. Si no tienen preguntas, pueden iniciar la desconexión. Profe, mil gracias. Buenas noches. Mil gracias.